Puede que nunca hayas oído este término y mucho menos que sepas lo que es blockchain, pero solo es cuestión de tiempo que te lo encuentres porque se trata de un cambio de paradigma en nuestra forma de entender el mundo digital que tarde o temprano terminará integrándose en nuestras vidas, o al menos eso dicen los expertos. Desde que, Desde que en 2008 el misterioso Watakoki Marakoto, no se sabe si una persona o un grupo de ellas, inventó la Bitcoin y la tecnología blockchain debajo de esta, su uso se ha expandido a numerosos campos, desde los contratos inteligentes y la trazabilidad de energías renovables hasta la compra de arte en forma de NFTs. En este vídeo voy a intentar explicarte qué significa blockchain y por qué será clave en el futuro de las redes digitales. ¿Qué pasa, criptoadictos? Mi nombre es Juan Luna y esto es Cryptonite, el canal que te quitará el miedo a las tecnologías blockchain. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain, definido de forma simple, es un libro de contabilidad digital que se distribuye entre varias ubicaciones para garantizar la seguridad y facilidad de acceso a nivel mundial, permitiendo a consumidores y proveedores conectarse directamente, eliminando la necesidad de un tercero. Un libro de contabilidad digital, como una base de datos, un lugar en el que se escriben cosas, letras, números y códigos de programación, que se distribuye entre varias ubicaciones. No la posee solo una persona, sino que está copiada igual en muchos ordenadores a la vez, conectados entre sí, mediante Internet. Un cambio en uno de ellos afecta a todos los demás en tiempo real. Usa criptografía para mantener los intercambios digitales seguros, por ejemplo, intercambio de monedas o contratos. Los cambios en la blockchain deben ser aprobados antes de ser registrados y todo el mundo puede verlo, permitiendo a consumidores y proveedores conectarse directamente, eliminando la necesidad de un tercero. Elimina intermediarios al permitir a dos partes conectarse o intercambiar valor entre sí sin necesidad de aprobación externa. La tecnología, ¿por qué es tan revolucionaria? Esta tecnología puede funcionar para casi cualquier tipo de transacción que involucre valor, incluidos dinero, bienes y propiedades. La capacidad de utilizar un blockchain que registra toda la información relacionada con una transacción, en particular en tiempo real, y entre varias partes, es increíblemente poderosa. Las aplicaciones para automatizar los procesos de negocio, en particular en lo que respecta a pagos y controles, son interminables. Sus usos potenciales son casi ilimitados, desde recaudar impuestos hasta permitir que los inmigrantes envíen dinero a sus familias en países donde el acceso a los bancos es difícil. Blockchain también ayuda a reducir el fraude porque cada transacción se registraría y distribuiría en un libro de contabilidad público para que cualquiera pueda verlo. Hay muchos tipos de estructuras de datos en el mundo digital. Uno de ellos es la cadena de bloques, blockchain. Esta nomenclatura procede de la manera en la que una cadena estructura su información, pues la toma y la separa en bloques. Cada bloque contiene información sobre el bloque que lo antecede, creando así una cadena. También contiene los datos que se van a registrar, transferencias y por último un hash creado a partir de sus propios datos. Hash es una función criptográfica, usualmente conocida como hash. Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Aquí vemos bloques unidos como una cadena y el bloque primero no apunta a nadie, pero el segundo apunta al anterior y el tercero al anterior, que es el segundo, y el cuarto al anterior, que es el tercero. Es decir, todos están relacionados. Si se rompe un solo eslabón o se hackea uno de estos bloques, es fácilmente detectable, porque el cambio en los datos en uno de ellos cambiaría también el hash, y el hash es esa firma digital que apunta al bloque anterior.
Cuando el término cadena de bloques, blockchain, aparece en nuestra mente, automáticamente tendemos a separarlo en dos. Por un lado cadena y por otro bloques. Analizamos cada uno por separado para después juntar ambas imágenes mentales y tendremos algo más claro el término. Cuando hablamos de una cadena, chain, podemos pensar en una cadena de bicicleta o unas cadenas para las ruedas del coche. En cualquier caso, son una serie de eslabones enlazados entre sí. Cuando hablamos de bloques, block, nos puede venir a la cabeza un bloque de hormigón o incluso los típicos bloques pequeñitos de Lego, algo cuadrado o rectangular que tiene una función específica. Si volvemos a juntar los términos después de este pequeño análisis, nos podríamos imaginar bloques unidos a otros bloques por medio de cadenas. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Sería más como un bloque detrás de otro bloque que a su vez está detrás de otro bloque y así sucesivamente. Se acerca bastante a la idea principal y simplemente habría que digitalizarlo. En el caso de que cada bloque contenga registros informáticos y estos se vayan poniendo uno detrás de otro, se podría decir que es una cadena de bloques, se parece bastante a una base de datos, y más o menos es así. Pero no es una base de datos como Microsoft Access. Es más bien una base de datos distribuida en varias partes, un conjunto de mini bases de datos relacionadas entre sí, puestas una detrás de otra en orden cronológico. Además, la blockchain no está en un solo sitio, como en un solo ordenador o un disco duro, sino que son muchos ordenadores individuales los que forman la plataforma e interactúan constantemente con ella. Blockchain a veces se utiliza la expresión para referirse a Bitcoin en sí mismo, lo cual es erróneo. Bitcoin fue el pionero en utilizar esta tecnología, pero hoy en día no tiene carácter exclusivo. Otras plataformas utilizan blockchain, como Ethereum o otras criptomonedas. También utilizan blockchain. Otras veces se utiliza para referirse a las criptomonedas en general, pero tampoco es cierto. Las criptomonedas son solo una de las muchas plataformas que utilizan la tecnología blockchain. Aunque ambas tienen cierta relación, no son similares. También se relaciona con los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas. Al igual que hemos comentado con respecto a las criptomonedas, los smart contracts y las DApps son solo posibles aplicaciones que utilizan una blockchain, no la blockchain en sí misma. Hablaremos en otros vídeos acerca de estos términos, criptomonedas, aplicaciones descentralizadas. Por ahora solo queremos saber qué es una blockchain. Propiedades de la blockchain. La blockchain puede ser replicada, tiene replicación. El acto de replicar se refiere al acto de duplicar algo. Cuando cogemos la gripe la podemos contagiar a nuestra familia y estos a su vez lo pueden contagiar a más gente. Y así sucesivamente. El virus se reproduce creando copias iguales de sí mismo, es decir, el virus se replica. En informática existen las llamadas redes P2P, peer-to-peer, o redes entre pares. Estas redes son un conjunto de ordenadores conectados entre sí, llamados nodos, en los que se permite el intercambio directo de información sin necesidad de terceros. Ejemplo de esto es el famoso Emule, o BitTorrent o Ares, en las que la gente comparte sus archivos con otros usuarios. No existe una base de datos centralizada. Todos son la base de datos. La cadena de bloques funciona como una red P2P de este tipo, la que vemos aquí a la derecha, estando igual a la vez en todos los ordenadores que forman parte de la red. Cada ordenador llamado nodo, perteneciente a un usuario llamado minero, que forme parte de la plataforma, tendrá una copia íntegra y actualizada de toda la blockchain, y según se vaya añadiendo información a la misma, también se irá sincronizando en el resto de ordenadores de los participantes. En la diapositiva vemos las redes cliente-servidor, empresas como Facebook, Instagram, WhatsApp, los bancos, BBVA, Santander, utilizan este tipo de redes. Ellos son el servidor. Anotan los datos de las transacciones, de los usuarios, de las contraseñas, todo en sus servidores. Y nosotros, los usuarios, utilizamos esa base de datos para transferir dinero, para hacer lo que queramos. Pero no somos dueños de esos datos, aunque nos parezca mentira. Los dueños son ellos. Facebook es dueño de nuestros datos y los vende a otras empresas para
publicidad, etc. En la parte derecha, las redes peer-to-peer, que son utilizadas por la blockchain, las DATs, los NFT, los Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con blockchain, pues nadie es dueño de los datos, ni siquiera existe una base de datos centralizada, sino que todos los datos están en todos los nodos, replicados exactamente igual. Y tú para hackear esta red tendrías que hackear todos y cada uno de los nodos en milisegundos. Eso es casi imposible, ni con ordenadores cuánticos. Bueno, también la blockchain puede ser descentralizada, ya hemos dado algunas pistas en la diapositiva anterior. Los bancos o entes gubernamentales funcionan con sistemas de redes y bases de datos centralizados, como habíamos visto. La blockchain funciona a través de un sistema descentralizado, tanto la red como las bases de datos. La red funciona de un usuario a otro, de igual a igual, sin un ente central que controle el tráfico de datos en la red. Una red mundial de ordenadores, como la red Bitcoin o la red Ethereum, utiliza la tecnología blockchain para gestionar de forma conjunta la base de datos que registra las transacciones de su plataforma. La plataforma está gestionada por toda su red y no por ninguna autoridad central, funcionando como una sola computadora. Según Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, las cadenas de bloques están políticamente descentralizadas, no hay nadie que las controle, y arquitectónicamente descentralizadas. No hay punto central de fallo de infraestructura, pero están lógicamente centralizadas. Hay un estado comúnmente acordado y el sistema se comporta como una sola computadora. Más propiedades: irreversibilidad y inmutabilidad. Si envío un correo electrónico a una gran lista de amigos, podría considerar esos datos como inmutables. Si quisiera cambiarlos, imagínate que he enviado fotos comprometedoras, tendría que persuadir a todos mis amigos para que borraran el correo electrónico o persuadir a las personas que gestionan Gmail para que borraran ese correo. Desde el punto de vista del control que tenemos, ese correo electrónico es inmutable. No lo puedo deshacer sin colaboración y riesgo de que me pillen. La inmutabilidad es relativa y se relaciona con lo difícil que es cambiar algo. En la blockchain ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior. Solo se podría anular si el resto de participantes, es decir, todos los nodos de la red, estuviesen de acuerdo con dicha modificación. Por eso se suele decir que esta tecnología es irreversible e inmutable, o lo que es lo mismo, que no existe ninguna forma práctica de volver atrás y cambiar o editar cualquier dato que se haya grabado en la blockchain. Criptografía y seguridad. La criptografía es la técnica de codificar información con claves secretas, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. Un ejemplo práctico. Pongamos que tenemos el mensaje Ethereum revolucionará el futuro y queremos encriptarlo para que nadie sepa qué es. Proponemos una clave privada, una regla, que cada letra del mensaje sea sustituida por su siguiente letra del diccionario. Esto nos dejaría el mensaje así. Una cosa muy fea, que nadie podría leer. Este mensaje para cualquier persona es ininteligible. Si le damos a alguien nuestra clave privada, es decir, le contamos la regla para descifrarlo, podrá leer el mensaje, la frase original. Ethereum revolucionará el futuro. En la cadena de bloques, la red puede verificar que una transacción fue enviada por la persona que posee la clave privada sin que ésta revele su identidad. Esto ofrece niveles de seguridad a la altura de la seguridad informática militar y todo ello es posible gracias a la criptografía. De carácter público. Imaginemos que en un examen de acceso a la universidad todos pudiéramos ver en tiempo real, en una cámara, la corrección de los exámenes uno a uno por uno o varios profesores. Esas correcciones serían públicas y sería muy difícil de hacer trampa. Si encima los exámenes fueran de tipo test y no se utilizaran nombres de alumnos, sino un número,
Sería casi imposible hacer trampas a la hora de corregir. Ningún profesor podría favorecer a ningún alumno. El carácter público de la cadena de bloques hace que las transacciones y las validaciones de bloques puedan ser vistas por todos en cualquier momento y cada uno de los participantes de la red. Privacidad y transparencia. Volviendo al ejemplo de antes, todos los exámenes están públicos para que todo el mundo pueda verlos. Sus correcciones también, pero como no se puso un nombre sino un número al azar que fue entregado por una máquina a cada alumno, cuando un alumno quiere saber qué nota sacó, solo tendrá que entrar en el sistema público de corrección de exámenes y ver la nota correspondiente a su número, el cual no debe de darle a nadie, pero bueno, para que no sepan su identidad. La cadena de bloques tiene un carácter público y por lo tanto transparente, pero hay ciertos niveles de privacidad. Un sistema totalmente transparente permite a cualquiera ver cualquier pieza de información, no se proporciona privacidad. Una empresa totalmente privada no proporciona casi transparencia. Blockchain proporciona importantes garantías de privacidad mientras se realiza el proceso de las transacciones de forma transparente. Integridad. Desde luego, este sistema de exámenes de ejemplo es muy difícil de saltar, pero no imposible. Imaginemos que uno de los profesores conoce a un alumno y éste le comunica su número. Cuando llega al examen en cuestión, puede cambiarlo por otro que tiene un 99% de acierto y colocar el mismo número en el encabezado. En la cadena de bloques, para poder hacer trampas al resto de la red, se necesitaría que el resto de la red aceptase esas trampas. El resto de nodos de la red tendría que estar de acuerdo y validar esa modificación. Si la mayoría de la plataforma es honesta, rechazarán cualquier transacción inválida proveniente de ese usuario y se enfocarán en las transacciones válidas de otros usuarios honestos. Hay un consenso. Una solución al ejemplo anterior sería que cada profesor anotase en un cuadernillo el número del alumno y la nota sacada. Así, si por ejemplo son 10 profesores, sería muy difícil que el fake, el profesor tramposo, pudiera llegar primero al examen para cambiarlo, pero no imposible. Otra solución sería programar un robot no reprogramable que con plantillas corrigiera todos los exámenes y anotara las notas de cada alumno con su número correspondiente. Pues algo similar es la blockchain. Cronología. El estampado temporal que realiza la blockchain es el proceso de mantener un registro seguro del tiempo de creación y modificación de un documento. Permite a las partes interesadas saber, sin lugar a dudas, que un documento en cuestión se creó en una fecha y hora determinadas, minutos, segundos y milisegundos, porque guardan una estrecha relación con el orden en el que se producen las transacciones, que esto es muy importante en el mundo de las finanzas. La blockchain hace posible que las transacciones se realicen de forma más rápida que a través de una entidad central como los bancos. Al poder realizar más transacciones en menos tiempo y directamente entre las partes interesadas sin intermediarios, se agiliza todo el proceso de forma directa. También influye en los costes del mantenimiento de la cadena de bloques, si se eliminan los intermediarios. Esto no es enteramente así, pero esto da para hablar en otro vídeo. El gasto de energía de mantener una blockchain replicada en todos sus nodos. Haré un vídeo hablando de esto y cómo se están presentando nuevas soluciones para mantener todas las cualidades de una blockchain sin que sea tan costoso. Vamos a ver los tipos de blockchain que existen. Según el acceso a los datos, existen blockchain públicas o blockchain privadas. Según los permisos entregados, con permisos y sin permisos. Se podría crear blockchain que fueran combinaciones de los 4 tipos anteriormente mencionados, como por ejemplo cadenas de bloques privadas con permisos, públicas con permisos o públicas sin permisos. La única que no es posible es la creación de blockchain privadas sin permisos. Ethereum y Bitcoin son casos de cadenas de bloques públicas sin permiso. Vale, actualizaciones en la blockchain. Toda tecnología sufre cambios y actualizaciones con el paso del tiempo, ya sea por mejoras o por descubrir fallos o por que se han inventado nuevas tecnologías y hay que implementarlas. Estos cambios pueden ser programados o no programados. Programados siguiendo una hoja de ruta planeada desde un principio, el resto de usuarios ya están previamente informados de estos ajustes y los aceptaron desde que decidieron formar parte de la red.
En Ethereum, estos cambios serían los que se llevan a cabo con las actualizaciones de sus protocolos a través de las llamadas 4 fases: Frontier, Homestead, Metropolis y Serenity. Bueno, esto ya es muy técnico y no es necesario, pero si queréis haremos un vídeo de todo esto. No programada. También existen los casos en los que se dan cambios en la plataforma de manera forzosa por discrepancias entre los usuarios de una red. En una red privada en la que un grupo tiene control sobre las actualizaciones, este es un problema fácil de resolver. Por ejemplo, Facebook dice un mensaje del tipo: todo el mundo debe actualizar a la nueva versión antes del 31 de julio y tienes que acatarlo o deja de funcionar. En una red pública y descentralizada como la blockchain, este problema es más complicado, ya que depende del consenso entre la mayoría de los participantes. Si no hay consenso, hay división en la cadena de bloques. Si se da esta división, significa que hay una bifurcación en dos cadenas de bloques parecidas pero diferentes. Esta bifurcación se llama hard fork en inglés. En el proyecto Ethereum ya se produjo un hard fork en el accidente de DAO, en el que un hacker robó 50 millones de dólares en Ether, la moneda de Ethereum, por un fallo en el código. La comunidad de Ethereum se debatió sobre si continuar igual pese al robo, defendían que el código es la ley y no se debía alterar, o modificar el código con un hard fork para poder recuperar los fondos perdidos. La mayoría eligió realizar un hard fork, aunque eso no hizo que la vieja cadena de bloques desapareciera. Mucha gente decidió continuar con la blockchain original y la plataforma pasó a dividirse entre Ethereum y Ethereum Classic, con dos criptomonedas diferentes: ETH para la Ethereum y ETC para la Ethereum Classic. Usos presentes y futuros de la blockchain. ¿Vale? Pasamos a mostrar los usos que se le pueden dar actualmente y que se le podrá dar en el futuro a la blockchain. En primer lugar, se utiliza en finanzas basadas en blockchain: trading, préstamos, compra y venta de monedas, criptomonedas descentralizadas, gestión de activos, procesamiento y liquidación de operaciones comerciales. También se utiliza en el mundo de los seguros, tramitación de siniestros, pagos globales, en smart property, o sea, propiedades inteligentes basadas en blockchain, Internet de las cosas basada en blockchain, asistencia sanitaria basada en blockchain, música basada en blockchain, gobierno basado en blockchain y muchísimas más: NFTs, token, criptomonedas, votaciones descentralizadas, muy difícil de amañar, Hay muchas utilidades para la blockchain. Identidad basada en blockchain, pasaportes, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, identificación personal, etcétera, 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 etcétera. Todo esto en cuanto a replicar el mundo físico en sus formas de representación, pero esto va más allá. Han nacido tecnologías nuevas como los tokens, los NFTs, o dando nuevas visiones y salidas a tecnologías ya más conocidas como la realidad virtual, la realidad aumentada y los metaversos, que con la blockchain adquieren una nueva dimensión. Los gobiernos y los bancos están acojonaditos y el Zuckerberg también. Existirán no dentro de muchas redes sociales descentralizadas donde cada uno es dueño de sus datos, así como de sus criptomonedas y tokens, y nadie podrá vender tus datos sin un exclusivo permiso tuyo. Eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo. Soy Juan Luna, no dejes de visitar Cryptonite.